Dios les bendiga. Voy a ir a Éxodo capítulo 9, versículo 6. Éxodo 9, versículo 6. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió ninguno. Hubo una gran mortandad de todo el ganado de Egipto en aquel día en particular. En Salmos 78, 48 dice esto: entregó al pedrisco sus bestias, hablando del ganado, hablando de Egipto, y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Fueron ángeles destructores los que mataron a todos los ganados de Egipto. Josué 24:14. Ahora pues tomad a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Esto fue cuando ya estaba la muerte de Josué. Había pasado el tiempo de Moisés y ahora Josué, que vivió más de 100 años, estaba muriendo. Y al morir él, que serían como 30 años después de haber entrado en la tierra prometida, al morir él, está diciendo: todavía ustedes están adorando a los dioses que adoraron vuestros padres en Egipto. Ya tenían 70 años más o menos de estar removidos de la tierra de Egipto, pero todavía seguían adorando a esos dioses. Oremos. Dios, te amamos, te bendecimos, estamos en tu presencia y deseamos un toque de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. La adoración de los dioses de Egipto. Cuando Dios vino para destruir a todas las cosas que los egipcios estaban haciendo, estaba destruyendo un sistema naturalista. Sus dioses eran la tormenta, el cielo, la tierra, el río Nilo. Y uno por uno Dios fue decimando sus creencias. Y nos concentramos en uno simple y sencillamente porque sobrevivió esos golpes de parte de Dios. No porque Dios lo hizo sobrevivir, pero la gente lo traía en su corazón. Oigan esto. El día que Dios dijo: ángeles destructores van a destruir a las vacas de Egipto, parece algo tan incongruente. ¿Cómo es que ángeles van a destruir vacas? ¿Para qué? Una vaca es fácil de matar. A esta enseñanza le llamo el Dios de los tacos. Porque cuando yo veo vacas, lo único que veo son tacos, carne asada. Pero en aquel tiempo eran animales sagrados, aún hoy son animales sagrados. Uno de los tiempos más tristes de mi vida fue haber pasado por las tierras en India predicando el evangelio. Haber entrado a templos llenos de serpientes venenosas, con humo tipo de incienso para que se mantuvieran calmadas. Miles de cobras y otro tipo de serpientes venenosas, porque adoraban a la serpiente. La adoran en este momento todavía en aquel lugar. Templos llenos de monos, de changos, donde el que se adora es al chango. Ahí también en Nueva Delhi, en Rajasthan, en Guntur, en los lugares donde se adoran a estos, entre comillas, dioses. Pero hay un Dios supremo en la religión de los indios, en la India.
supremo por sus números, las vacas se mueren de edad. Hay vacas por todos lados y me acuerdo haber ido en un vehículo y que estaban una manada de vacas en medio de la carretera y había miles de carros parados porque nadie podía ni siquiera pitarles a las vacas para que se quitaran de la carretera. Esa creencia de la santidad y de la deidad de una vaca todavía sobrevive hoy en billones con B. Algunos lo identifican con algún ancestro reencarnado, otros con un dios de los dioses antiguos. Los egipcios tenían dos dioses representados como vaca. Uno una vaca y otro un toro, Apis el toro. La vaca era vaca de la fertilidad y también era la vaca de las fiestas. Y eso sobrevivió en el corazón de Israel. Dios le demostró a los egipcios: no adoren vacas, no adoren toros, y los destruyó. Es más, Apis, un toro específico que ellos escogían, lo metían en el templo de ellos, que era el toro específico, y lo adoraban. Y vivían una gran vida de todo tipo de cosas que le daban. Y escogían al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Cuando a Pablo quisieron adorarlo, le trajeron toro. Los adoradores de Baal también en los días de Gedeón. Gedeón tuvo que sacrificar a un toro que su papá tenía, que era sagrado. La adoración de estas cosas estaba en medio de la cultura. Pero ¿por qué se quedó en el corazón de Israel? ¿Cómo sé que se quedó en el corazón de Israel? Se los acabo de leer. Josué les dijo: todavía están adorando a los dioses de hace 70 años que sus padres adoraron en Egipto. No solamente eso, sino que cuando estaban en medio del desierto y Moisés había subido al monte Sinaí a recibir la palabra escrita de Dios, los 10 mandamientos, el comienzo de la Biblia, mientras Moisés y Josué estaban a la mitad de la montaña, estaban recibiendo la palabra de Dios. Allá abajo se le acercaron la gente, los líderes y el pueblo, a Aarón, el líder, el hermano de Moisés, y le dijeron: no sabemos qué pasó con Moisés, haznos dioses para que sepamos quién nos sacó de Egipto. Y Aarón hizo un becerro de oro. No le pidieron algo, le dijeron: haznos un Dios. Y en el corazón del liderazgo, cuando había tantos dioses en Egipto, Aarón reconoció lo que la gente le estaba pidiendo y él sabía el Dios que estaba en su corazón de ellos. Y Aarón, el hermano de Moisés, el que se convirtió en el sumo sacerdote, les dio un becerro de oro. Era el Dios número uno de ellos se habían enamorado en Egipto. Y les dijo: este es el Dios que te sacó de Egipto. Como sé que estaban adorando al Dios de los egipcios? Primero, porque dijeron: danos un Dios. Segundo, porque acababan de salir de Egipto y reconocían a esos dioses. Tercero, porque no querían adorar a Jehová de los ejércitos. Cuarto, simple y sencillamente porque comenzaron una fiesta desenfrenada con orgías y bebida. Y esa era la celebración de esa diosa allá en Egipto. Estaban adorando a la diosa del bacanal de Egipto. Estaban adorando a la diosa y al dios que era una vaca y un toro. El becerro de oro.
Ese becerro de oro sigue saliendo y sigue saliendo. Es más, cuando lo destruye Moisés, primero lo atacó el Señor y mandó ángeles destructores que borraran la imagen en medio de los egipcios, de que los egipcios supieran que no existía ese Dios, que era una fuerza demoníaca. Y ahora Moisés hace lo mismo. Agarra ese becerro de oro cuando él baja, lo quema, lo hace ceniza, lo pone en el agua y se hace que se lo traguen, diciéndoles: esta cosa no es nada más que algo material. Imagínese usted tomándose un agua de oro para que pudieran ir al baño, y cuando estuvieran al baño pudieran decir: no puedo adorar a lo que Dios desecha. Y dijeran ustedes: se acabó la historia, ya lo destruyó Jehová de tal manera con ángeles destructores. Ahora ha usado al varón de Dios para demostrarles que no es nada este becerro. Pero en la tierra prometida un rey llamado Jeroboam se levanta y crea 2 becerros de oro ahora. Uno lo pone en Dan, otro lo pone en Betel, y le dice: estos son tus dioses, ya no vayas a Jehová en Jerusalén. Y el reino del norte comienza a adorar de nuevo a los dioses egipcios: la vaca, el toro, el becerro. ¿Por qué estaba tan arraigado este Dios? Había otros dioses: el Dios de la tierra y del polvo. Cuando salieron todos aquellos sayules o diferentes insectos, ellos no comenzaron a adorar en la tierra prometida eso. Y varios otros dioses, como el dios del Nilo, no lo adoraron tampoco cuando estaban en la tierra prometida. No en una escala muy grande. Pero este Dios seguía saliendo. Y le daban a ese Dios: Él nos sacó de Egipto. ¡Qué tontería! Que Aarón y la vara de Aarón habían hecho la destrucción. Le dijo: extiende tu vara, y fue destruida todas las vacas y los toros de toda esa tierra de Egipto. Y por la misma vara de Aarón, del líder, el que tiene en su corazón, ahora levanta un becerro de oro. Él mismo fue usado como un instrumento para destruir la imagen de ese Dios, y ahora Él la reconstruye para el pueblo. No, Dios todavía lo ama y todavía lo escoge. Pero le voy a decir que era el gran problema para este varón llamado Aarón. Era un hombre débil de mente. Era un buen hombre, pero se dejaba llevar por la impresión y el deseo de la gente. Dan los dioses, y les dio. Cuando hubo la rebelión contra Moisés, Aarón y su hermana Miriam no fueron castigados igualmente. Miriam se hizo leprosa. ¿Saben por qué? Porque Aarón era el secundario, el que iba detrás. Miriam se levantó contra Moisés, pero Dios castigó a Miriam más que castigó a Aarón, porque Aarón era el seguidor. Oh, varones y mujeres de Dios, no sigan las cosas malas, aunque sean declaradas por alguien más poderoso, o alguien más elocuente, o alguien más famoso, o alguien que tenga una mejor posición. Párense en la brecha y sepan que lo que Dios dice es lo único que debe de seguir el hombre. La roca, y lo que no ha sido establecido por Dios no debe de ser seguido. Déjeme decirlo de esta manera. La Biblia lo dice así: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. No importa quién lo diga y quién lo cambie en esta tierra, la palabra de Dios no cambia. ¿De dónde agarraron ellos escoger a este Dios? Hay un Dios de los egipcios, pero le aseguro que no nació de ahí nada más. En la historia de Israel en Egipto hubo un sueño. Faraón tuvo un sueño una vez. En ese tiempo, José, el primero que llegó a Egipto de los judíos, estaba preso. En ese sueño vio 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Las vacas gordas representaban 7 años, dijo José después, de gran abundancia. Las vacas flacas venían otros 7 años detrás de los 7 años de abundancia, que iban a comerse a las vacas gordas y no engordaban, significando que no estaban prosperando. Y le dijo: son 7 años de hambre.
que vienen sobre toda la tierra. Y fue ese sueño el que catalizó y cristalizó la liberación del pueblo de Dios de Egipto. Cuando Faraón soñó esto, no halló quien le interpretara el sueño. Y alguien le dijo, hay un hombre en la cárcel que me dijo a mí mis sueños. Y le dijo, llámalo a él sabe cómo hablar con Dios. Y llegó José, y cuando le contaron el sueño, le dijo, mira, te voy a decir que 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de una gran sequía, una gran escasez, representado en vacas gordas y vacas flacas. Y de ahí Faraón se voltea y le dice, tú vas a ser el número 2 en el reino. Enfrenta los 14 años de lo que acabas de hablar. Y en ese tiempo vinieron los 7 años de gran abundancia. Y José, siendo sabio, comenzó a tener bodegas y lugares donde meter comida y todas las cosas que estaba guardando, esperando los 7 años malos. Cuando los 7 años malos llegaron, la gente de toda la tierra no estaba preparada y se estaba muriendo de hambre toda la tierra, de tal manera que todos oyeron, incluyendo a los judíos, que lo único que tenían comida era en Egipto. Y vinieron de toda la tierra a pedir. Fue el tiempo en el cual Egipto se hizo extremadamente poderoso. Y fue de ahí que se levantó la estrella de Israel. Y fue así como llegaron todos los hermanos y el papá de Jacob a la tierra de Egipto, donde se les dio la tierra de Gosén, la tierra más preciosa de todo el lugar, la que producía más. Y se les dieron posiciones de poder, encargados de los ganados. Eso fue lo que pasó. Eso marcó su entrada en Egipto. Y ellos comenzaron a identificar no al Dios que había interpretado ese sueño y que había dado ese sueño, sino a esas vacas. Y decir, fueron vacas gordas y vacas flacas las que nos trajeron aquí. Y fueron vacas gordas y vacas flacas las que nos van a sacar. Fue una vaca la que nos bendijo aquí en este lugar y será una vaca la que nos saque. De tal manera que seguimos adorando al becerro, al becerro, al becerro. Después de tanto tiempo, al becerro, al becerro. ¿Saben qué es lo que están demostrando? Hay gente que no se da cuenta que Dios usa un instrumento, no para que te enamores del instrumento, para que adores el instrumento. No, no, no. Para que adores al que está sentado en el trono, al que dio el sueño, al que dio los años, al que dio la libertad, al que libró a tus hijos, al que levantó a Moisés, al que hizo lo grande en medio de eso. A él adorar, no al becerro. Dios usa a un pastor para que te entregues a Cristo. Y es un instrumento poderoso, pero luego le haces altar a ese pastor y terminas adorando a un becerro en vez de adorar a Dios. No es culpa del pastor muchas veces, pero lo que estás haciendo es concentrándote en un hombre y no te das cuenta que el sueño lo dio Dios, la comida la dio Dios, el trabajo lo dio Dios, la sangre la dio Dios y es Él el que está usando ese instrumento. No te enamores del becerro, enamórate del que está sentado en el trono, no lo hagas un ídolo. Amárrate al corazón de Dios. Dios te dio buenos padres, pero Dios luego te dice algo. Es más, esto es demostrado en un hombre que se le acerca corriendo a Cristo y le dice, quiero servirte, quiero ser tu discípulo, pero déjame enterrar a mis padres. Sus padres no estaban muertos, estaban ancianos. Y le estaba diciendo, déjame ir y quedarme con ellos hasta que se mueran y después vengo a seguirte. Y Cristo dijo algo que parecía sin corazón, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué le estaba diciendo? Yo fui el que di la orden, honra a tu padre y a tu madre, pero te di una orden más alta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el mayor de los mandamientos, lo dijo varias veces. Y lo que tengo que decirles en esto, cuando un mandamiento choca con otro mandamiento, escojan el mandamiento más alto. Y en este caso el mandamiento más alto es ser seguidor de Cristo antes de seguidor de tus padres. Honra a tu padre y a tu mamá antes y mientras Dios te esté dando lo que tiene que darte. Pero en realidad, cuando eso enfrenta a Cristo mismo, tienes que honrar a Cristo. Una lección dura, porque de otra manera los haces un becerro de oro. Sigues reviviendo el instrumento que Dios usó en un tiempo y ahora todavía le estás prendiendo veladoras. Debo determinarlo de esta manera. Dios te da un trabajo
y te está bendiciendo en ese trabajo, te están pagando bien. Pero es Dios que está sentado en el trono, que te da la habilidad. Es Dios el que no te deja que te enfermes. Es Dios el que te da la capacidad mental o la capacidad física o la diestridad de tus manos. No adores al trabajo de tal manera que lo levantes como un becerro de oro diciendo, soy yo y mis habilidades. Porque en un día Dios puede mandar a los ángeles destructores y en un momento se acaba todo eso. Un accidente de moto y ya no puedes hacer lo que hacías antes. Un fracaso en tu familia y te metes en un tiempo depresivo y se acaban tus habilidades mentales porque estás concentrado en otra cosa. Una destrucción total en tu vida espiritual por alguna falla moral. ¿Saben por qué seguía reviviendo ese becerro de oro? Porque Dios mandó ángeles destructores a destruir vacas. Y Dios mandó a un varón de Dios llamado Moisés a pulverizar eso. Y Dios hizo que Josías se apareciera a destruir esos altares en el futuro. Pero últimamente tiene que ser tu corazón el que hace esa decisión. Dios puede trabajar en lo externo y en lo interno. El hombre puede trabajar solo en lo externo. Pero últimamente tú tienes que decidir qué es lo que está sentado en tu trono. El trono tiene que ser de Cristo nada más. No dejes que ese Dios egipcio siga saliendo de nuevo y de nuevo en tu vida. Sí, usó aquel sueño. Pero ese sueño no tenía nada que ver con Dios mismo. Él está por encima de los sueños, por encima de los mensajes, por encima de todas las cosas. Y debes concentrarte en Él y en Él nada más. Dios te bendiga.